Somos tres para compartir. Somos tres para descubrir. Somos tres para investigar. Historias atrapadas en algún lugar. Mundo de sorpresas maravillosas. Ver cómo cambian los bichos, las cosas. Experimentos, grandes inventos dibujados en el cuaderno. Somos tres para imaginar. Tres amigos para jugar. ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Cuántas preguntas para contestar? Somos tres para compartir. Somos tres para descubrir. Somos tres para investigar. Historias atrapadas en algún lugar. 1, 2, 3, a descubrir. Estas son las últimas 3. ¿Falta mucho? No. No te lo puedo creer. ¿Qué pasó? No sé, habrá sido el viento. ¿Qué viento? Está todo cerrado. Sí, ¿qué pudo haber pasado? Ya sé qué pasó. ¿Lo ven? El caracol pasó caminando por al lado de las fichas, tiró la primera y ¡chum! Se cayeron todas. Tráelo para acá. Ok. Miren, tiene antenas. ¿Qué es esto? Ese es su caparazón. ¿Sabes algo de esto? Sí, soy bióloga y experta en invertebrados. ¿No se llamaban caracoles? Sí, claro. Mira, este caracol tiene un cuerpo blando que se divide en 3 partes. La cabeza, el pie y una envoltura, que le sirve de sostén y protección. La envoltura es el caparazón, ¿no? Sí, y puede ser de diferentes formas y colores. Este caracol, al igual que muchos de los bichos que conocemos, pertenece al mundo de los invertebrados, lo que quiere decir que no tienen huesos. Seguramente en el lugar en donde ustedes están ahora van a encontrar muchos de estos. Mira vos, ¿puedo sostenerlo? A ver quién encuentra más Bueno, lo que no tiene huesos. Invertebrados. Existen un montón de bichos invertebrados, muy distintos,
Algunos tienen antenas y otros tentáculos. Hay algunos sin patas, otros con una sola, con 6 o con 8. Algunos tienen 1 o 2 pares de alas y otros ninguno. Hay de todos los tamaños. Viven en el agua o en la tierra. Algunos se arrastran, otros vuelan, y están también los que caminan, como esa araña. Vengan, miren, acá hay una. Las arañas tienen su cuerpo dividido en 2 partes y viven en la tierra. Son de la misma familia que los escorpiones y las garrapatas. Tienen 8 patas y 8 ojos. Y comen otros bichos. Algunas usan sus telarañas para atrapar a sus presas y también para cubrir sus huevos. Permiso. Miren los colores de las alas. ¡Qué lindos! Las mariposas nacen de huevos y se convierten en larvas. Cuando crecen, toman el néctar de las flores o el jugo de una fruta con una trompa en espiral. Las mariposas son insectos como Las moscas, mosquitos. Las pulgas, abejas, avispas. Los grillos, los escarabajos y las hormigas. ¡Bien! Somos 3 para compartir, somos 3 para descubrir, somos 3 para investigar, historias atrapadas en algún lugar, mundo de sorpresas maravillosas, ver cómo cambian los bichos, las cosas, experimentos, grandes inventos, dibujados en el cuaderno. Somos 3 para imaginar, 3 amigos para jugar. ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Cuántas preguntas para contestar?